Entre 1096 y 1271, las cruzadas fueron una época increíblemente dinámica en la historia de la humanidad que enfrentó a dos grandes culturas. Se forjaron nuevas alianzas, se descubrieron nuevas rutas comerciales y los panoramas sociales y políticos de dos continentes cambiaron para siempre. Pero ¿cómo era realmente estar ahí? En realidad, la experiencia de ser un cruzado podía variar bastante. Los caballeros nobles enfrentaban desafíos y circunstancias completamente diferentes a las de los campesinos comunes, al mismo tiempo, sin importar quién fueras. Cualquier día podía oscilar rápidamente entre aburrido y aterrador, emocionante y trágico. Hoy, vamos a echar un vistazo a cómo era la vida de un cruzado medieval. A la gente de la Edad Media le encantaban los relatos de héroes ricos y valientes caballeros que escuchaban recitados en cantares de gesta o canciones de hazañas. Estas canciones eran interpretadas por artistas profesionales que cantaban a las multitudes y a menudo eran populares tanto entre los plebeyos como entre los nobles y caballeros. El más famoso de todos, tanto en aquel entonces como ahora, era el Cantar de Roldán. Originalmente trataba sobre el héroe Roldán luchando contra fuerzas vascas, pero fue reescrita antes de las cruzadas para presentar antagonistas musulmanes en su lugar. La canción fue enormemente popular y sirvió como propaganda que impulsó el reclutamiento. Piénsalo como el equivalente medieval de la película Top Gun en los años 80. En la época medieval, unirse a las cruzadas se conocía como tomar la cruz. Esto suena simbólico, pero en realidad se refería a una cruz literal que los cruzados debían coser en su túnica y otras prendas de vestir. Con el tiempo, esto llegó a esperarse de todos los que caminaban hacia Jerusalén, incluso del personal de apoyo y los no combatientes. Para la Tercera Cruzada, lo que había comenzado como una práctica informal que representaba el compromiso personal con la misión, se había convertido en un requisito formal. Diferentes países usaban cruces de distintos colores, y el color funcionaba casi como una forma de identificación, como sucede hoy con los uniformes deportivos o las casas de Hogwarts. Los flamencos usaban cruces verdes, rojas, y los ingleses usaban plateadas. Organizar una cruzada era un desafío logístico complejo. Implicaba reunir a decenas de miles de hombres, sus caballos y su equipo, y luego trasladarlos desde Europa hasta el Medio Oriente. No había una sola ruta estándar y el viaje era peligroso. Los líderes de la cruzada también sabían que el tipo de fervor religioso que llevaba a emprender semejante empresa solo duraría cierto tiempo. No es de sorprender que algunos ejércitos simplemente desistieran a mitad de camino y regresaran a casa. Después de que el puerto de Antioquía en Medio Oriente fue capturado, los cruzados podían hacer el viaje de millas por mar. Sin embargo, esto tenía algunas complicaciones. Requería contratar o construir grandes flotas, lo que a su vez requería un gran presupuesto, lo que significaba que el ejército tenía que llevar consigo una gran cantidad de dinero. El viaje a Génova era en sí mismo increíblemente peligroso. Por ejemplo, en la Tercera Cruzada, una gran multitud de peregrinos cayó al río Ródano después de intentar cruzar un puente estrecho. Más de 100 hombres se perdieron en la corriente. Otras rutas no eran menos peligrosas. Federico Barbarroja, el emperador del Sacro Imperio Romano y líder de los cruzados alemanes, se ahogó en el río. Aunque nadie sabe exactamente cómo murió Federico, una versión dice que entró en la corriente con su armadura puesta, a pesar de las objeciones de su consejo, y fue arrastrado de inmediato. Sus seguidores quedaron tan desmoralizados por su pérdida que muchos decidieron regresar a casa. No fue una mala decisión. Las prácticas de higiene de los europeos medievales se desarrollaron para su propio entorno, que consistía principalmente en bosques húmedos y oscuros. La Tierra Santa, con sus desiertos áridos, era un clima completamente diferente. Los musulmanes, por otro lado, tenían prácticas sanitarias mucho mejor adaptadas al calor. De hecho, los principios de su fe les exigían realizar ciertas prácticas y rituales higiénicos. Los cruzados cristianos adoptaron rápidamente muchas de estas prácticas, que incluían cosas como usar aceites perfumados para disimular el sudor y el olor corporal, y lavarse era desconocido para los europeos. Los ejércitos de las cruzadas se formaron a iniciar a los musulmanes y su control sobre Tierra Santa, pero el permiso que se les dio los envalentonó en su persecución de otro grupo, los judíos. A pesar de que no hubo un llamado oficial a la acción contra los judíos por parte del Papa, el antisemitismo era un subproducto común de los sermones de los cruzados. El historiador de la era medieval, Alberto de Aix, escribió que surgió un espíritu de crueldad contra el pueblo judío disperso por todas partes.
continuó describiendo la matanza indiscriminada de judíos en el reino de Lorena, que forma parte de la actual Francia. Otros casos de violencia fueron más organizados. Por ejemplo, el conde Michael de Leiningen, de lo que hoy es Alemania, lideró un ejército de cruzados a lo largo de los ríos Rin y Danubio, masacrando judíos en cada ciudad por la que pasaba. En comparación con las cruzadas posteriores, la primera cruzada fue más espontánea y migratoria. Es decir, muchos de los hombres llevaron a sus esposas e hijos con ellos. Existen relatos que verifican la presencia de mujeres en bases militares en diversas capacidades. Algunas estaban ahí para servir a los hombres, pero otras lucharon e incluso a veces asumieron puestos de... Durante la Segunda Cruzada, los historiadores creen que Leonor de Aquitania, la esposa del rey Luis VII de Francia, fue una líder política que convenció a su esposo de unirse al asedio de Antioquía. Durante muchos años hubo una historia popular sobre la propia Leonor liderando una tropa de 300 nobles en combate, pero los historiadores ahora creen que eso es solo una leyenda. Los relatos sobre el papel de las mujeres en la Tercera Cruzada. El Itinerarium Perinorum, una narración en prosa latina de la Tercera Cruzada escrita alrededor de 1220, afirma que las únicas mujeres que acompañaron eran sirvientas. Sin embargo, varias otras fuentes, tanto cristianas como musulmanas, mencionan a mujeres haciendo cosas como ejecutar prisioneros, preparar máquinas de asedio para el combate y tomar las armas. Incluso hay un relato que habla de una mujer sin nombre que lideró a 500 caballeros y escuderos en misiones contra campamentos musulmanes. En 1200, Docelance Esteban de Cloyes afirmó que recibió una carta de Jesús, indicándole que encabezara una cruzada. Gran parte de la historia ha sido mitificada y oscurecida por el paso del tiempo, pero se cree que Esteban llevó la carta al rey Felipe II, buscando apoyo. Lamentablemente, Felipe no estaba interesado. No obstante, Esteban comenzó a predicar y empezó a formarse un fervor. Al mismo tiempo, un chico alemán llamado Nicolás de Colonia estaba formando un ejército similar en Francia. El ejército de Nicolás finalmente se unió con el de Esteban. Se decía que la fuerza resultante incluía entre 20 y 40.000 niños, adolescentes y adultos. Ese movimiento es lo que ahora llamamos la Cruzada de los Niños. Su plan era tomar Jerusalén viajando por Europa y cruzando los Alpes hacia el Medio Oriente. Sin embargo, por razones que aún no están claras, nunca lo lograron. Algunos relatos afirman que el Papa Inocencio III los convenció de regresar después de que llegaron a Roma, mientras que otros relatos dicen que todos fueron capturados y vendidos como esclavos. Aunque la Cuarta Cruzada fue convocada inicialmente por el medio para retomar Jerusalén, las cosas se desviaron rápidamente. Los comerciantes venecianos se negaron a llevar a los cruzados a Jerusalén a menos que primero reconquistaran la ciudad cristiana de Zara en nombre de Italia. Los cruzados accedieron en noviembre de 1202, y cuando el Papa se enteró no estaba nada contento. El pontífice enfurecido excomulgó a los venecianos y a los cruzados. Esta última excomunión fue revocada rápidamente, pero por razones que no están claras, la misión cambió. En lugar de tomar Jerusalén, los cruzados saquearían Constantinopla. El emperador bizantino finalmente huyó de la ciudad, la cual fue saqueada y luego por los invasores, quienes la dejaron como una sombra de lo que había sido. El propósito de las cruzadas era tomar el control de Tierra Santa, pero las motivaciones de los soldados que lucharon en ellas eran diversas. Algunos huían de deudas, mientras que otros buscaban su fortuna. Algunos buscaban la gloria de la guerra y otros eran genuinamente fieles. Para la primera cruzada, el Papa Urbano II prometió a cualquier cristiano que ayudara a la absolución de todos sus pecados. Sin embargo, en las cruzadas posteriores, la mayoría solo luchaba por su rey. Durante la Tercera Cruzada, eso significaba Ricardo Corazón de León si eras inglés, Felipe II si era francés, y el emperador del Sacro Imperio Romano Federico, Barbarroja. La mayoría de los cruzados probablemente no habría tenido el impulso de ir a Jerusalén y luchar sin la influencia de estos hombres. Por ejemplo, cuando el emperador Barbarroja murió, la mayoría de su ejército se rindió y regresó a casa. Algunos incluso renunciaron a su fe cristiana y se convirtieron al Islam. Los caballeros templarios comenzaron como una organización que protegía a los cristianos en Jerusalén mientras estaba bajo dominio musulmán. Más tarde, el Papa respaldó a los caballeros, otorgó varios especiales, incluida la exención de impuestos. Como probablemente ya imaginaste, todos quisieran ser templarios, y su número aumentó considerablemente. Con el tiempo se ampliaron los servicios de los caballeros.
En cruzadas posteriores protegían a los viajeros a lo largo de toda la ruta hacia Tierra Santa en lugar de solo en Jerusalén. Más adelante se convirtieron en un ejército poderoso y disciplinado por derecho propio. Los reyes que patrocinaban las cruzadas proporcionaban lo mínimo indispensable a sus ejércitos. Las líneas de suministro tenían que el mundo conocido, así que las raciones eran escasas. Muchos cruzados se veían obligados a mendigar o morían de hambre. Sin embargo, hacer trueque con los lugareños. Una historia cuenta sobre un cruzado que pasaba por la provincia de Lombardía en Italia. Se peleó con una mujer local por el precio de una barra de pan, así que la gente del pueblo lo pisoteó. Para los caballeros siempre existía la opción de comerse a su caballo, pero esto habría sido el último recurso. Ser un caballero sin caballo era motivo de vergüenza. Sin mencionar que serían considerablemente más vulnerables en combate debido al peso de su armadura. Lamentablemente, comer caballos puede que no haya sido realmente lo. Cartas del asedio de Antioquía sugieren que algunos cruzados pudieron haberse visto reducidos al canibalismo. Las cruzadas se consideran uno de los conflictos más horribles y sangrientos en la historia de la humanidad. Ambos bandos cometieron atrocidades durante todo el conflicto, y cada uno tenía sus propias formas de tratar a los rehenes y prisioneros. Para un cruzado, por quien eras capturado podía marcar toda la diferencia. El legendario comandante musulmán Saladino, por ejemplo, era conocido por ser misericordioso. Se dice que permitió que médicos cristianos atendieran a sus prisioneros, y después de retomar Jerusalén en 1187 liberó a más de 1000 de sus cautivos. Sin embargo, incluso Saladino tenía sus límites. El brillante comandante sentía un odio particular por los miembros de órdenes militares como los caballeros templarios. Una vez capturados, los mandaba matar de inmediato. Las túnicas de cota de malla y las armaduras relucientes eran algunas de las partes más reconocibles de la guerra medieval. Se han vuelto algo legendarias por su apariencia impactante en el campo de batalla, pero realmente eran tan buenas. Bueno, hoy vamos a ver varias formas en que la armadura medieval era más peligrosa que simplemente no llevar nada. Desde la Edad de Bronce, los antiguos soldados griegos usaban armaduras de placas que estaban diseñadas principalmente para proteger el pecho y las extremidades inferiores, como la panoplia de Dendra, que protegía todo el torso y el cuello del portador con placas de bronce. Sin embargo, los brazos estaban prácticamente desprotegidos. Para la época de la Antigüedad clásica, armaduras más ligeras y menos restrictivas como la coraza anatómica se volverían comunes. Los diseños continuaron evolucionando, y para el primer siglo antes de Cristo, los soldados del ejército romano usaban armaduras de placas en forma de la lorica segmentata. Con el tiempo, la cantidad de placas en las áreas del cuerpo que se protegían fue aumentando lentamente, y para alrededor del año 1420 de nuestra era, los europeos habían creado las primeras armaduras completas. Y para los siglos XV y XVI, todos los ejércitos europeos estaban formados principalmente por soldados con armadura de placas. Los conjuntos más completos de armadura solían hacerse para justas. Esa era la armadura de gala. Aunque este periodo representó el apogeo del uso de armaduras de cuerpo completo en la guerra, la razón por la que hoy asociamos a los caballeros con la armadura tiene más que ver con la armadura especializada para justas que se desarrolló para los torneos en el siglo XVI. Usar una armadura voluminosa de justas no tendría mucho sentido en una batalla. Tu movimiento y visión estarían extremadamente limitados, pero funcionaba bien para un enfrentamiento contra otros caballeros. Después de todo, que te atraviesen mientras juegas. Nadie quiere ser ese tipo. Es el equivalente medieval de lesionarse en la pretemporada. Pero aunque una armadura de placas de metal protegía a los soldados de muchos tipos de daños en el campo de batalla, estaba lejos de hacerlos invencibles y creaba muchos más problemas de los que resolvía. Entre 1096 y 1291 después de Cristo, cristianos y musulmanes participaron en una serie de guerras religiosas conocidas como las Cruzadas. Quizá hayas oído hablar de ellas. Estas guerras se libraron principalmente por el control de varios lugares sagrados que ambos bandos consideraban sagrados, y la mayoría de la acción tuvo lugar en el Medio Oriente. Ahora, si sabes algo sobre las Cruzadas, probablemente sepas que fueron un periodo increíblemente sangriento para todos los involucrados. Después de todo, estamos hablando de casi 2 siglos de conflicto violento sin parar. Y si eso no fuera lo suficientemente malo, ten en cuenta que muchos de los sí en el desierto, mientras llevaban puestos armaduras metálicas pesadas. En este punto quizá estés pensando algo como, oye, ¿no cocinaría el intenso calor aplicado a un recipiente de metal dentro? Buena pregunta. Y la respuesta es sí. Los soldados literalmente se cocían dentro de su armadura, y muchos finalmente morían por agotamiento por calor. Por suerte descubrieron formas de lidiar con el calor. Algunos se quitaban completamente la armadura cuando hacía demasiado calor. Obviamente esa era la solución más efectiva, pero podía dejarte vulnerable si estallaba una pelea.
Otros descubrieron que cubrir la armadura con tela evitaba que la luz solar directa calentara el metal hasta el punto de cocción. Por supuesto, ahora llevaban una armadura metálica pesada y no era precisamente el momento ni el lugar para ponerse más capas. La guerra es un infierno, hermano. En su apogeo, la armadura de placas hacía que un soldado fuera casi tan invencible como se podía llegar a ser. Los tajos de espada no le hacían absolutamente nada, lo que significaba muy ingeniosos para lograr asestar sus golpes. El truco para derrotar a un oponente con armadura de placas era saber que la armadura no cubría realmente todo. Había huecos que se podían aprovechar cerca de la ingle en el cuello y debajo de las axilas. Hombre, parece que querrías armadura extra en algunos de esos lugares. Dada esta debilidad en particular, los luchadores ingeniosos sujetaban a sus oponentes y luego intentaban apuñalar esos puntos débiles con dagas. Si eres el tipo que lleva la armadura, eso a menudo significaba recibir una puñalada en un lugar extremadamente inoportuno, como el cuello, la ingle o incluso por la abertura para los ojos de tu casco. Fuera cual fuera, lo único seguro era que sería un final excepcionalmente doloroso. Considerando que las armaduras eran básicamente enormes trozos de persona, probablemente pensarías que serían extremadamente restrictivas, y en algunos aspectos eso era cierto. Pero te sorprendería saber cuánta movilidad tenían algunos de estos caballeros. De hecho, podían correr y saltar sorprendentemente bien para hacer un ataque. Dicho esto, las placas seguían siendo un estorbo. Aunque tenías una movilidad decente con una armadura, eso no significaba que pudieras correr por el campo de batalla blandiendo tu espada como alguien en un disfraz de cartón. De hecho, una armadura completa podía pesar hasta 100 libras o más, y eso sin contar el resto del equipo típico que un soldado podría tener que cargar consigo, como por ejemplo una espada. Como puedes imaginar, ponerse un montón de metal voluminoso pequeño y puntiagudo contra tus enemigos podía volverse bastante agotador y muy rápido. Eso significaba que a menudo te ibas enfrentando a oponentes que estaban mucho menos agotados que tú. Gracias a los recreadores históricos actuales, los historiadores estiman que correr con una cota de malla del siglo XV requería el doble de energía que correr sin ella. Imagina intentar correr una carrera de obstáculos con un hombre adulto montado en tu espalda como Yoda. Así era más o menos pelear con una armadura. Eso tuvo consecuencias más decisivas que en la batalla de Azincourt. La batalla de Azincourt fue un conflicto entre los ingleses y los franceses, inmortalizado famosamente en la obra Enrique V de Shakespeare. En la obra, Enrique anima a sus tropas hacia la victoria, dando uno de los soliloquios más famosos del bardo, el discurso del día de San Crispín. Desde este día hasta el fin del mundo. En la vida real, los franceses perdieron debido a factores que fueron menos poéticos y más logísticos. Uno de esos factores fue el clima. Había llovido durante 2 semanas seguidas antes, convirtiendo el suelo en un campo de lodo. Marchar a través de esa tierra revuelta con 100 libras de armadura les quitó mucha fuerza a las tropas francesas antes de que siquiera llegaran a la batalla. Aunque eso no hace que el discurso de Enrique sea menos inspirador, los ingleses tenían un poco más de ventaja de lo que el viejo Enrique dejó ver. Una de las armas más mortales del combate medieval era el confiable arco y flecha. Aunque es cierto que la armadura podía proteger al portador de las flechas, eso no te hacía inmune a ellas. Primero que nada, la distancia era un factor enorme. Desde lejos, las flechas no hacían mucho daño, pero a corta distancia las flechas diseñadas para perforar armaduras podían atravesar. La aparición del arco largo inglés fue un desarrollo especialmente peligroso, ya que tenía más potencia y mayor alcance. Estos arcos medían más de 1 metro con 80 centímetros de largo, y en las manos adaptaron un objetivo a casi 200 metros de distancia. También reducían drásticamente el tiempo de recarga. Un arquero experto podía disparar media docena de flechas en el mismo tiempo que un ballestero podía disparar un solo virote. Cualquiera que confiara en las placas de armadura para salvarse de un disparo afortunado podía terminar acribillado como Sonny Corleone por un arquero de arco largo. Es hora de llamar a la caballería Santín. Hablando de la caballería, una carga estratégica de caballería a menudo podía ser el factor decisivo en una pelea, incluso contra combatientes equipados con armadura de placas completa Gregor Clegane. Una razón de esto es que los caballos podían dar un golpe increíblemente poderoso a prácticamente cualquier formación defensiva. Pero más específicamente, los jinetes llevaban lanzas que eran varas largas con puntas de metal increíblemente afiladas, especialmente diseñadas para perforar armaduras, y eran increíblemente efectivas. Con la fuerza de un caballo galopando detrás, lanza podías hacerle un agujero hasta Robocop, y ni se diga a cualquier caballero en el campo de batalla. Junto con la lanza, otras armas diseñadas para aprovechar los puntos débiles en las armaduras incluían la espada larga y afilada, alabardas, hachas de asta y armas de asta. Los cascos que completaban una armadura eran increíblemente eficaces para proteger la cabeza.
Desafortunadamente, esa protección tenía el precio de eliminar por completo tu visión periférica, algo así como una máscara de buceo que te permite ver bajo el agua, pero solo a los tiburones que tienes justo enfrente. En medio del combate podía ser muy fácil que un atacante te atacara por detrás, antes de que siquiera supieras que estaba ahí. Por suerte, para quienes usaban los cascos, esto no ocurría muy seguido debido a la forma en que funcionaban las formaciones militares en esa época. Pero cuando los combatientes se mezclaban realmente entre sí, al estilo de Corazón Valiente, algo que podía pasar en cualquier batalla, un soldado con armadura podía ser completamente emboscado por alguien que estuviera justo en su campo de visión limitado. Aunque una armadura pesada de placas te protegía de la mayoría de los daños por apuñalamiento y cortes, en realidad podía facilitar que tu oponente te mandara al otro mundo, ya que aumentaba tus posibilidades de sufrir una conmoción cerebrágea interna después de recibir un golpe masivo. Armas como las mazas y los martillos aprovechaban de que el acero podía abollarse y hundirse sobre quien lo llevaba puesto. Obviamente, golpear la cabeza de un enemigo con un arma contundente y pesada aún podía causar mucho daño, incluso si llevaba casco. Pero si se golpeaba con suficiente fuerza, un martillo podía dañar una coraza lo suficiente como para rajias internas o incluso detener el corazón de alguien. El truco está en tener suficiente fuerza para que el golpe cuente. Pero cuando hablamos de soldados profesionales de la era medieval, ese tipo de fuerza no era tan inusual. Para el siglo XVII, las armaduras estaban en declive. Venían siendo comunes entre la nobleza coraceros durante las guerras de religión en Europa. Para principios del siglo XVIII, la antes glorificada armadura básicamente se había reducido a una coraza. Bueno, las armas de fuego. La amplia proliferación de mosquetes de chispa que podían penetrar fácilmente la armadura a gran distancia eventualmente hizo que la armadura de placas quedara prácticamente obsoleta. La caballería de Napoleón experimentó con formas de armadura de placa para el pecho e incluso hizo una breve pero en su mayoría ineficaz reaparición durante la Guerra Civil de Estados Unidos. Los soldados en la Segunda Guerra Mundial usaban chalecos contra fragmentos de armas explosivas de este alto poder, aunque normalmente no eran efectivos contra balas disparadas por rifles y pistolas. A partir de la década de 1950, los llamados chalecos antibalas comenzaron a fabricarse usando fibras sintéticas como el carburo de boro, carburo de silicio o óxido de aluminio, en lugar de placas de acero. A partir de 1971, estos chalecos comenzaron a fabricarse casi exclusivamente con un material desarrollado por DuPont llamado Kevlar. El Kevlar sigue siendo el estándar para el blindaje corporal, hasta hoy, usado por soldados modernos, oficiales de policía y ciertas interpretaciones de Batman. Aquí estoy. Cuando eran llamados a una batalla durante la Edad Media en Europa, los soldados esperaban estar rodeados por la muerte muy de cerca y en carne propia. Pero luchar en una guerra en ese entonces era mucho más complicado de lo que podrías pensar. Era solo una de varias cosas en las que los combatientes tenían que pensar cuando las flechas empezaban a volar. Así que hoy vamos a echar un vistazo a cómo era estar en la primera línea de una batalla medieval. Bien, es hora de tomar las armas y adentrarnos en una historia extraña. En la actualidad, tenemos la temporada de béisbol, la temporada de fútbol, temporadas de televisión y la temporada de conejos. Tenían la temporada de campañas militares, que era cuando generalmente libraban casi todos sus combates. La temporada que la guerra normalmente y campañas militares se llevaba a cabo cuando el clima mejoraba. Aunque las batallas no se limitaban a cálidos de verano, los asedios podían durar meses y extenderse hasta bien entrado el invierno. Los señores medievales normalmente llamaban a sus hombres a la batalla después de sembrar los campos y antes del sol. Este momento definitivamente tenía sus ventajas. Hacer campañas durante la primavera también significaba más comida disponible para los hombres y los caballos, menos necesidad de leña y menos problemas de terreno con los que lidiar que se acercaba la batalla. Además, es el clima perfecto de playa para cuando quieres relajarte después de una batalla agotadora. Sin embargo, había algunas desventajas. Por ejemplo, cuando Guillermo el Conquistador reunió a sus hombres para invadir Inglaterra en 1066, los llamó en verano, pero no pudieron partir de inmediato debido a los vientos desfavorables. Eso hizo que las tropas inglesas que esperaban la llegada de Guillermo tuvieron que regresar a sacar sus cosechas, lo que dejó las tierras del rey Harold vulnerables. El soldado medieval no tenía que ir a la guerra solo. Dependiendo del tipo de batalla militar en la que participaras, podías llevar contigo a tu esposa, madre, hijos y otros miembros de tu familia. Solo súbelos a tu vieja carreta y ponte en camino. Esta práctica era especialmente común durante las cruzadas, cuando miles de personas viajaban desde Europa Occidental hacia Jerusalén. Sin embargo, obviamente esta práctica implicaba algunos riesgos. Los peligros de llevar a la familia eran evidentes en los desastrosos intentos de Pedro Ermitaño por llegar a Tierra Santa.
Poco después de llegar a Constantinopla, su grupo de peregrinos tuvo problemas con un grupo de turcos. Según los informes, los turcos entraron en las tiendas y golpearon a quien encontraran, incluyendo a los clérigos débiles y frágiles, monjes, ancianas y niños lactantes. Quizá la próxima vez solo mándales unas postales a la familia. Quizá por esos riesgos, muchas de las esposas que acompañaron a sus maridos en cruzadas posteriores eran aristocráticas, incluyendo a la esposa de Ricardo Corazón de León. Ella se unió a su esposo en Seabury en 1191 y solo estuvo allí brevemente. Honestamente, cuando has visto una batalla medieval, ya las has visto todas. Las armas medievales estaban hechas para matar, pero no todas las heridas resultaban ser mortales. Las heridas en la cabeza causadas por mazas, espadas y hachas a menudo llevaban a daño cerebral y deformidades, aunque también podían dejar cicatrices impresionantes. A veces hay que arriesgarse. Las heridas mortales descubiertas en los restos de soldados que lucharon en la batalla de Towton y en batallas cerca del castillo de Stirling entre los siglos XIII y XV revelan las innumerables formas en que un soldado podía encontrar su fin. Los huesos muestran cortes, golpes y perforaciones en todo el cuerpo, lo que indica una muerte dolorosa. Los textos medievales dan fe de este tipo de brutalidad. El relato de Enguerrand de Montstrelet sobre la batalla de Agincourt en 1451 describe las secuelas, detallando cómo los ingleses se llevaron a sus heridos, mientras que varios franceses se arrastraron hacia un bosque adyacente, o algunas aldeas en la medida de lo posible donde muchos fallecieron. Los caballos de guerra en las películas que se desarrollan en la época medieval suelen mostrar a los animales como enormes masas de músculo, pero según los investigadores, esos caballos probablemente no eran más grandes que un pony actual. Impresionante. O espera, es más impresionante. Sí, científicos de 5 universidades inglesas estudiaron alrededor de 2.000 huesos de caballo, que datan del siglo IV al XVII arqueológicos de todas de Cristo, y los compararon con huesos de caballos actuales. La mayoría de los caballos medían menos y 7 centímetros de alto, que es la altura máxima de un pony moderno. Dicho esto, los investigadores enfatizaron que aunque los caballos eran más pequeños de lo esperado, los criadores de caballos claramente dedicaron mucho tiempo a asegurarse de que estos caballos diminutos siguieran siendo bastante fuertes. Así que era como ir a la batalla montando a un tipo bajito como Jean-Claude Van Damme. El entrenamiento formal realmente no existía durante la Edad Media. Una vez que las tropas se reunían para una batalla, participaban en ejercicios y otras prácticas, pero en general dependían de las habilidades que habían adquirido a lo largo de sus vidas. Por ejemplo, la caza desarrollaba habilidades como la equitación y el uso de armas. Para finales de la Edad Media, los caballeros sus habilidades militares en el circuito de torneos. Sin embargo, los torneos tenían sus propios peligros. Por ejemplo, el duque Leopoldo V de Austria murió en un accidente durante una justa en 1194. No es exactamente la forma más gloriosa de morir. Es como si te lesionaras fatalmente jugando kickball. Los soldados griegos y romanos tenían uniformes, al igual que los ejércitos permanentes del periodo moderno temprano, pero los soldados medievales generalmente luchaban con lo que tenían. Eso significaba que la armadura y otros equipos de la riqueza, especialmente a medida que los caballeros se convertían en una clase guerrera profesional. Presumiblemente, algunos de los andaban a la batalla con unas porias de fútbol y una camiseta de Big Dog. Los soldados medievales, especialmente durante la Alta y la Plena Edad Media, también llevaban su propia comida. Cuando Carlomagno reunía a su ejército cada año, daba instrucciones sobre lo que los hombres debían llevar consigo, algo así como una lista de útiles escolar. Estos artículos incluían un escudo, lanza, espada, daga, arco y carcajes con flechas. Los soldados también debían llevar herramientas como hachas, cepillos, barrenas, tablas y otros utensilios. También se recomendaba llevar provisiones para 3 meses y ropa suficiente para medio año. Pero eso no quiere decir que no hubiera ventajas. Cualquiera que haya jugado Dungeons & Dragons sabe que después de una batalla exitosa es buscar botín entre tus enemigos caídos. De manera similar, en la era medieval, saquear después de una dura batalla era parte de la experiencia. Los soldados victoriosos despojaban a los combatientes caídos de su armadura, armas y cualquier otra cosa de valor, pero también podían saquear una aldea o ciudad conquistada en busca de provisiones y botín. Sin embargo, no siempre era un saqueo sin control. En el periodo medieval temprano, los señores den el botín de guerra como mejor les parecía, proporcionando a sus hombres porciones iguales del botín. Cuando Carlomagno derrotó a los ávaros a finales del siglo VIII, distribuyó su enorme tesoro saqueado entre la iglesia y sus hombres. Todos tuvieron la oportunidad de llevarse su tajada medieval. La guerra de asedio era una parte fundamental de la batalla en la Edad Media, pero significaba mucho tiempo de espera. Sin importar si estabas dentro o fuera de un castillo o fortaleza sitiada, podrías quedarte atrapado ahí durante semanas o incluso meses.
Llevar a cabo un asedio adecuado implicaba traer tropas, armas y suministros y establecer un campamento. A partir de ahí, los ingenieros construían máquinas de asedio, incluyendo trabuquetes y torres. Para cuando Enrique III comenzó su ataque al castillo de Kenilworth en 1266, había reunido 60.000 virotes de ballesta y construido 9 máquinas de asedio. El asedio duró 6 meses. Aún así, parece que Enrique necesitaba un mejor ingeniero de máquinas de asedio. El objetivo de un asedio no era la destrucción total, sino más bien la intimidación, el desgaste y la rendición, porque los atacantes querían tomar tierra o el castillo en cuestión y minimizar el daño. Dentro de un castillo, fortaleza o ciudad bajo ataque, los suministros se agotaban, las enfermedades se propagaban y las defensas resultaban insuficientes tras repetidos asaltos. Cuando Kenilworth finalmente se rindió en 1266, solo le quedaban provisiones para 2 días. Difundir información en un campo de batalla medieval no era tarea fácil. En consecuencia, los soldados de infantería, que a menudo tenían poco entendimiento de las batallas en las que participaban, desde un principio solían ser víctimas de malentendidos y fallas de comunicación. Por ejemplo, si comenzaba un rumor de que un comandante había muerto en batalla, podía provocar pánico. Pensemos en la batalla de Hastings de 1066, donde la noticia falsa de la muerte de Guillermo de Normandía provocó que sus tropas huyeran. Fue solo después de que Guillermo se quitó el casco y gritó: "Y con la ayuda de Dios obtendré la victoria", que sus tropas volvieron a unirse a la batalla. La mayoría de los jefes nunca tienen que demostrar que no están muertos, al menos no más de una vez. Tomar prisioneros en una batalla medieval en realidad era algo complicado. Si capturabas, dementarlos y darles refugio. ¿Y quién quiere hacer eso? Definitivamente no Enrique V. Después de la victoria inglesa en Azincourt en 1415, Enrique ordenó la ejecución de sus prisioneros franceses, aunque el número exacto de prisioneros asesinados sigue sin estar claro. Por otro lado, si capturabas a nobles y otras personas con riqueza o habilidades útiles, podías pedir un rescate por ellos a cambio de dinero o tierras. Los captores esperaban que los prisioneros pagaran su rescate para salvar sus vidas después de la derrota. Los caballeros se convirtieron en los principales objetivos junto con sus caballos y armaduras que podían tomarse. Durante la Guerra de los 100 años, capturar oponentes para pedir rescate se convirtió en una especie de mercado con reglas para el pago y la posibilidad creciente de un intercambio de prisioneros. Durante la Edad Media, los hombres de ley participaban en batallas. Obispos y sacerdotes guerreros aparecían frecuentemente en el campo de batalla, sino empuñando sus propias armas. Por ejemplo, Guillermo el Conquistador tenía un medio hermano llamado Odo, quien, dejando de lado los episodios de viajes en el tiempo, no era el personaje de Star Trek. Sin embargo, él era el obispo de Bayeux, y se sabe que luchó junto a Guillermo en la batalla de Hastings en 1066. Una de las principales justificaciones para la guerra durante la Edad Media era la voluntad de Dios, lo que resalta la naturaleza inseparable de la religión y el Estado durante el periodo medieval. Por ejemplo, cuando Carlos Martel luchó contra la fuerza musulmana que intentaba invadir Europa en 732, lo vieron como una victoria de la cristiandad sobre la fe islámica. De manera similar, mientras Carlomagno expandía su imperio por Europa durante el siglo VIII, luchaba tanto por el cristianismo como por su propio poder. Al ganar, los comandantes medievales creían que estaban demostrando el apoyo de Dios y probando su devoción a la Iglesia. Sin embargo, incluso solo entre los cristianos, eso de la voluntad de Dios podía volverse un poco confuso. Después de todo, cuando los cristianos luchaban contra otros cristianos, ambos bandos normalmente afirmaban que el mismo Dios estaba de su lado, y la única manera de ver realmente de qué lado estaba Dios era ver quién ganaba y quién perdía. Aparentemente, Dios solo apoya al que va ganando. Si eras un soldado marchando hacia un campo de batalla medieval, tenías que estar atento a los arqueros, porque lo único mejor que apuñalar a tu enemigo es apuñalarlo desde muy lejos. Los arqueros usaban arcos cortos, ballestas y arcos largos para desatar una tormenta letal de flechas que era extremadamente difícil de evitar. Las flechas podían penetrar armaduras, monturas, cotas de malla y carne, lo que las hacía especialmente amenazantes cuando caían sobre un campo de batalla. Los arcos largos demostraron ser especialmente importantes en batallas como Azincourt y Crécy durante la Guerra de los 100 años. El mayor alcance y la potencia de un arco largo, así como su rápida recarga, le dieron a Inglaterra la ventaja en la guerra de los siglos XIV y XV, al menos hasta que la tecnología de la pólvora cambió el juego por completo. Aunque los discursos motivadores son una gran parte de las películas de guerra medieval, la realidad de cómo los comandantes inspiraban a sus tropas en un campo de batalla medieval sigue siendo en gran parte desconocida. Sabemos que cuando los cronistas contaban las historias de victorias importantes, a menudo simplemente inventaban esos discursos inspiradores para acompañar sus relatos.
Tal vez los comandantes debieron haber llevado a algunos de esos escritores con ellos a la batalla, como Billy Crystal presentando los Oscar. Además, los líderes a veces delegaban la tarea de inspirar a las tropas. Por ejemplo, antes de la batalla de Lincoln, en 1141 el rey Esteban, que no tenía precisamente la voz más inspiradora, le cedió a uno de sus nobles, Balduino, la tarea de animar a sus tropas. Balduino argumentó que la causa del rey era justa y que sus tropas eran numerosas y eficaces. El discurso pudo haber funcionado, pero el resultado no favoreció al rey, quien fue capturado y pasó 6 meses como prisionero. El discurso motivacional medieval, más famoso por supuesto, es el ficticio que Guillermo Shakespeare escribió para el rey Enrique V en su obra sobre 1451, donde el monarca inglés les decía a sus tropas: si estamos suficientes para causar una pérdida a nuestro país, y si es para vivir mientras menos hombres, será la parte de honor para... Aunque en realidad nunca dio este discurso, el verdadero Enrique derrotó a una fuerza francesa mucho más grande y mejor armada en lo que algunos han llamado una de las mayores victorias militares de la historia. Dicho esto, si tuvieras que dejar que alguien pusiera palabras en tu boca, te podría tocar a alguien mucho peor que Shakespeare. Se suele decir que la verdad es más extraña que la ficción. Y cuando se trata de la historia militar medieval, la verdad deja a la ficción mordiendo el polvo al más puro estilo medieval. Así que hoy vamos a echar un vistazo a historias de guerra medievales que suenan inventadas, pero no lo son. Sigurd Estenshón, conde de Orkney, en lo que ahora llamamos el norte de Escocia, no mantuvo su condado por mucho tiempo. Eso se debe a que durante una batalla, el aristócrata del siglo IX se enfrentó a un enemigo llamado Mael Brigid y le quitó la vida. Eso suena como un resultado ideal para Sigurd, pero Mael Brigid fue quien rió al último, por decirlo así. Después de que mató a Mael Brigid, Sigurd le cortó la cabeza y la ató a su silla de montar, pero luego, mientras Sigurd cabalgaba de regreso a casa, el diente de Mael Brigid le raspó la pierna. Seed as I am. La herida se infectó, y adivina Sigurd. Es la única vez conocida en la historia que una cabeza capitada derrotó a un conde, pero aún hay tiempo. En 1325 las ciudades italianas de Módena y Bolonia pelearon una guerra, por lo que posiblemente fue la razón más tonta por la que se haya peleado una guerra. Un balde, no, en serio. La guerra del balde de roble, que suena como la novela menos emocionante que Tolkien haya escrito, comenzó cuando los modenenses se colaron en Bolonia y robaron el preciado balde del pozo del pueblo. La gente de Bolonia realmente quería recuperar su balde y rápidamente declaró la guerra. Reunieron una fuerza de 32.000 hombres para invadir Módena, y los dos ejércitos medievales se enfrentaron cerca del pueblo de Sapolino. Al final del día, 2.000 hombres murieron por un balde robado. Imagina tener que tallar esa lápida. Durante el enfrentamiento de 1340, conocido como la Batalla de Sluis, los franceses alinearon 19 barcos y los encadenaron entre sí. Pensaron que esa táctica haría imposible que los ingleses desbarataran su flota. Estaban muy equivocados. Un caballero inglés se dio cuenta rápidamente de que las cadenas dejaban a los franceses vulnerables a un ataque, lo cual, si lo piensas por unos segundos, era bastante obvio. Con su armada encadenada, los franceses literal no podían maniobrar, y la batalla se convirtió en una derrota total, con los franceses perdiendo a miles de hombres y la mayoría de sus barcos. Pero al menos los franceses aprendieron la lección y nunca más fueron completamente derrotados por un enemigo, debido a apostar todo en una estrategia militar muy cuestionable. En 1119 el rey Enrique I de Inglaterra y el rey Luis VI de Francia se encontraron en el campo de batalla. Esa situación hace que parezca que estaba a punto de desatarse, pero según una crónica del siglo XII, la batalla fue una de las menos sangrientas de la historia medieval. ¿Perdón por decepcionarte? Según el cronista, me han dicho que en la batalla de los dos reyes, en la que participaron unos 900 caballeros, solo 3 murieron. ¿Por qué fue tan bajo el número de bajas? Bueno, los combatientes de ambos bandos decidieron no lastimarse demasiado por temor a Dios y por la camaradería entre compañeros de armas. En otras palabras, los soldados tomaron prisioneros en lugar de matarse entre ellos. Añadió el cronista, como soldados cristianos, no tenían sed de la sangre de sus hermanos, sino que se alegraban de una victoria justa dada por Dios. No hubo muchas jugadas dignas de resaltar en esa batalla. En 1351, dos facciones lucharon por el control de Bretaña, una zona en lo que ahora llamamos el noroeste de Francia.
Pero después de que sus numerosas batallas terminaran en un punto muerto, ambos bandos decidieron organizar un combate aparte dentro del conflicto solo para entretenerse. Conocido como el Combate de los 30, este enfrentamiento caballeresco no determinaría el resultado de la guerra. En cambio, los hombres de ambos bandos simplemente se tomaron un descanso de la guerra para un día de combates de exhibición. El combate de los 30 se convirtió en un espectáculo para el público de refrescos y áreas de observación reservadas para los visitantes. Pero como un grupo de hombres jugando fútbol americano de contacto en sus 40s, el deporte tuvo un alto precio. Al final del día, al menos 11 hombres perecieron. En 1189, un enorme ejército cruzado cabalgó hacia. A la cabeza, el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, juró recuperar Jerusalén para los cristianos. El ejército cruzado fue atacado varias veces en el camino, pero en 1190 se topó con un problema mucho mayor, el río Callicethnos. Desafortunadamente para Federico, él era poderoso y terco, y pensaba que era más inteligente que todos los que lo rodeaban. Como explicó un cronista, aunque era sabio en otros aspectos, el emperador tontamente puso a prueba su fuerza contra la poderosa corriente del río. Aunque todos sentaron de echarlo, él entró al agua y pereció miserablemente. Así que para resumir, los hombres de Federico dijeron, «Oye, no». Federico respondió, «Bien o mal, voy a entrar al río». La pérdida fue tan desalentadora que, según un relato, algunos de los hombres de Federico Barbarroja renunciaron a su fe y se convirtieron en paganos. Y ahora sus descendientes venden cartas de tarot personalizadas por Instagram. Tercera cruzada, el rey Ricardo I de Inglaterra, mejor conocido por su nombre de luchador profesional Ricardo, posee una pequeña cosa como el escorbuto se interpusiera en el camino de una buena batalla. Los cruzados llegaron a los muros de Acre, Israel. Esa pequeña cosa llamada escorbuto impidió que Ricardo pudiera montar su caballo. Sin querer perderse la pelea, el rey se acostó en una camilla y ordenó a sus hombres que lo llevaran más cerca de los muros. Desde su camilla, Ricardo con una ballesta contra el enemigo. Fue como conseguir el ponche final en la Serie Mundial de la Mezquindad. Hizo un muy buen trabajo y todos quedaron muy impresionados. Y no lo decimos solo porque sea el rey. ¿Recuerdas en Corazón Valiente cuando Guillermo guala a los escoceses a la victoria en la batalla del puente de Stirling? Bueno, en la vida real, la derrota inglesa que ocurrió durante la Primera Guerra de Independencia de Escocia fue causada en parte por un comandante somnoliento, Juan de Warren, conde de Surrey, quien lideraba las fuerzas inglesas. Gracias a su abrumadora superioridad numérica y caballería entrenada, los ingleses pensaron que suprimir la rebelión escocesa era fácil, y probablemente lo habría sido si Warren no se hubiera quedado dormido. La infantería inglesa avanzó y comenzó a cruzar el puente de Stirling, solo para descubrir que Warren se había quedado dormido. Eso significó que tuvieron que retirarse y luego solo para que Warren los llamara de regreso una segunda vez. En resumen, Guillermo Wallace aprovechó los errores de los ingleses, les dio una paliza y fue recompensado con una película ganadora del premio de la Academia. La batalla de Hastings decidiría si los ingleses gobernarían Inglaterra. Y en medio de esta batalla de alto riesgo, los normandos casi se retiraron cuando pensaron que Guillermo, el duque de Normandía, había... El rumor alarmante se extendió por el flanco izquierdo normando, casi causando un pánico. Pero antes de que el error se convirtiera en una desbandada, Guillermo reunió a sus tropas quitándose el casco en medio de la batalla. «Mírenme», gritó Guillermo. Estoy vivo y con la ayuda de Dios conquistaré. ¿No habría sido gracioso si le hubieran pegado en la cabeza con una piedra justo en ese momento? Sí, eso habría sido gracioso, pero Mel Brooks no dirige la historia. Así que, en cambio, el discurso motivacional de Guillermo inspiró a los normandos a eliminar al rey anglosajón Harold Godwinson y salir victoriosos. Y así fue eso como se hizo conocido como el Conquistador. Es bueno ser el rey. En la Rusia del siglo XIII, paganos, cristianos y mongoles lucharon por la supremacía. La orden teutónica eran caballeros cristianos que veían su lucha contra los paganos como su deber sagrado, y cuando invadieron la República de Novgorod en 1242 fue solo un lago congelado lo que los salvó. Los caballeros teutónicos avanzaron contra la infantería de Novgorod, pero un lago se interponía entre las dos fuerzas. Afortunadamente, el clima frío congeló el lago, así que los caballeros simplemente cabalgaron sobre enemigos. Durante la batalla del hielo, hasta 25,000 soldados lucharon sobre el lago congelado. Según un relato, la batalla duró hasta altas horas de la noche. Cuando los caballeros vacilaron y huyeron, los rusos los persiguieron. El hielo delgado comenzó a agrietarse y doblarse bajo las ataduras pesadas y sus caballos hasta que cedió. Así que supongo que los rusos ganan por defecto. En el siglo VI, Clodoveo gobernaba un reino franco, que era un pueblo germánico que vivía cerca del Rin, no francos en el sentido de sinceros y directos.
Aunque la esposa de Clodoveo, Clotilde, se convirtió al cristianismo, Clodoveo se negó, hasta que se encontró en una batalla que no iba tan bien. Como explicó Gregorio de Tours, el ejército de Clodoveo empezó a estar en peligro de destrucción. En ese momento, Clodoveo clamó a Jesús y rápidamente le ofreció un trato. Los términos que ofreció fueron: Jesús le da la victoria a Clodoveo, y Clodoveo se bautizará en el nombre de Jesús. Y tal vez Jesús aceptó ese trato porque el curso de la guerra cambió instantáneamente, los francos ganaron. Y Clodoveo de hecho se convirtió al cristianismo. Incluso empezó a llevar pan dunicales, lo cual es muy considerado de su parte. Vlad el Empalador se ganó su nombre, haciendo justamente lo que su nombre sugiere. Empaló a más de 20.000 personas en su época, como gobernante de Valaquia, una región histórica de Rumania. Vlad quería mantener a los otomanos fuera de su territorio. Así que cuando el sultán Mehmed II invadió, Vlad lo recibió con los cadáveres de 23.000 turcos empalados como brochetas. Mehmed, quien evidentemente era el tipo de verle las cosas dos veces, se dio la vuelta y dejó Valaquia a Vlad. En 1462 el propio Vlad admitió: he matado campesinos, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, 23.884 turcos. Para los turcos, Vlad era conocido como Kasiklube, o el príncipe empalador. Ese es un apodo apropiadamente temible, pero con el tiempo sería reemplazado por uno más famoso, Drácula. A pesar de lo que puedas imaginar, la vida diaria de un rey o una reina, Edad Media, no se trataba solo de descansar en túnicas de seda y satén y disfrutar de muchos banquetes. No solo de eso. De hecho, vivir a lo grande como la realeza medieval no era realmente tan grandioso. Así que hoy vamos a echar un vistazo a las formas sorprendentes en que tu vida es mucho más lujosa que la de los reyes de la Edad Media. Bien, siguiente parada, la época medieval. El periodo de tiempo, ¿no? El restaurante temático, aunque podemos ir al restaurante. Cuando eres de la realeza, normalmente recibes la mejor atención médica disponible, los tónicos más finos, los ungüentos más potentes y los instrumentos más brillantes para perforarte la cabeza y sacar los malos espíritus. Pero en todas las épocas hay algunas enfermedades con las que ni la mejor atención médica puede lidiar. Y en la época medieval, una de esas condiciones era la peste bubónica, también conocida como la peste negra. La peste negra era sumamente peligrosa tanto para los campesinos medievales como para los monarcas. No parecía importarle en lo más mínimo la riqueza o el estatus. Cuando un brote masivo arrasó Europa a mediados del siglo XIV, se estima que murió un tercio de la población total del continente. Las cosas se estaba dispuesta a intentar prácticamente cualquier cosa para curar la peste. Por ejemplo, algunas personas se ataban gallinas vivas alrededor de sus llagas hinchadas. Las pociones también eran una opción popular, especialmente si estaban mezcladas con lo que los fabricantes llamaban cuerno de unicornio. Los unicornios son falsos, como quizá ya te hayas dado cuenta, así que el ingrediente real frecuentemente era algo menos exótico y más venenoso, como mercurio o arsénico. Algunas bebidas curativas incluso incluían gemas preciosas molidas como esmeraldas y zafiros. Así que podías esperar tomarte un batido de peste extremadamente caro si eras un miembro de la realeza, tocado por los huesudos dedos de la peste negra. Por supuesto, ninguno de estos tratamientos realmente prevenía la peste, y muchos de ellos solo le hacían más daño a los pacientes. Afortunadamente, la medicina moderna tiene tratamientos para la peste bubónica, y la mayoría de ellos no involucran batidos de piedras ni gallinas vivas. Salir en citas es difícil, incluso con todas nuestras aplicaciones modernas y servicios de emparejamiento, para toda la vida puede parecer abrumador, si no es que imposible. Pero por muy difícil que sea deslizar a la izquierda, al menos tú puedes elegir con quién sales al final, y ni hablar de con quién te casas. La mayoría de los miembros de la realeza medieval, por razones políticas, y sus uniones generalmente establecían tratados entre sus respectivos países de origen en el proceso. Y si eso no fuera suficiente para quitarle el romance a cualquier industrial, los matrimonios entre familias a lo largo de generaciones sucesivas significaban que los cónyuges reales a menudo eran primos. Esto presumiblemente hacía que las fiestas fueran extrañas. La Iglesia intentó prohibir los matrimonios entre primos hasta el siglo XIII, pero en la práctica, eso realmente no detuvo a nadie. La mayoría de los nobles simplemente obtenían una dispensa de las reglas, lo cual es algo que puedes hacer cuando eres de la realeza. Algunos de los reyes medievales más famosos y sus esposas eran primos que se casaron por motivos diplomáticos. Guillermo el Conquistador y su esposa Matilde de Flandes eran parientes lejanos. El Papa les prohibió casarse, pero Guillermo el Conquistador lo hizo de todos modos, porque él era el rey y no es como si se fuera a castigar a sí mismo. Isabel de Castilla,
La famosa reina que financió los viajes de Cristóbal Colón y su esposo, Fernando de Aragón, eran primos segundos cuando se casaron. Además de ser desagradable, el matrimonio entre parientes cercanos provocó muchas complicaciones de salud dentro de las familias reales, como la hemofilia. En aquel entonces, se creía ampliamente que la realeza poseía el derecho divino de los reyes, pero esa ordenación sagrada era más que solo un derecho, era un toque como la canción de Stan Bush. El llamado toque real atribuía poderes mágicos de sanación a las manos de un rey o una reina. Los plebeyos que sufrían enfermedades suplicaban a la realeza que les impusieran las manos y curaran sus males. En particular, las personas con escrófula, una hinchazón de los ganglios linfáticos en el cuello, solicitaban la ayuda de la realeza. A veces, los reyes tenían que tocar a cientos de personas sus poderes, y aún faltaban varios siglos para que existiera el gel antibacterial. Así que, sean cuales sean tus planes para hoy, apostamos a escosquillas a cientos de personas con escrof. Para ser justos, los miembros de CESA directamente a los enfermos. También se decía que los enfermos podían curarse al tocar monedas que la familia real había manipulado, aunque probablemente no te dejaban quedarte con la moneda. Uno de los mayores logros del mundo moderno es que la mayoría de las personas saben leer a nivel mundial. Se estima que el 86% de las personas mayores de 15 años tienen algún grado de alfabetización. Eso significa que la mayoría de nosotros sobre los quisquillosos gobernantes de hace varios cientos de años. Obviamente, no todos los reyes medievales eran analfabetas. Pero incluso entre las clases altas, el nivel de alfabetización no se acercaba al de los tiempos modernos. Después de todo, los ministros y escribas podían hacer todo el trabajo difícil de leer y escribir por ellos, así que ¿qué molestarse en aprender? Si consigues una hamburguesa con queso cada vez que chasqueas los dedos, no vas a perder mucho tiempo. Además, muchos hogares no consideraban necesario educar a las mujeres, así que las damas reales a menudo tampoco sabían leer. Cuando se trataba de aprobar cosas, los reyes normalmente podían firmar con nada más que un garabato de pluma, lo que por el lado bueno probablemente hacía fácil falsificar sus autógrafos en recuerdos medievales. A pesar de lo que algunas caricaturas de Disney te hagan creer, ser una princesa medieval no era precisamente un trabajo divertido. Muchas mujeres no recibían ningún tipo de educación y no tenían mucho que decir al elegir a sus esposos. Tampoco tenían que esperar mucho para su boda real, porque en la época medieval, muchas jovencitas eran casadas tan pronto como llegaban a la pubertad, o incluso antes. Por ejemplo, Lady Margarita Beaufort, madre del futuro rey Enrique VII, se casó con Edmundo Tudor cuando tenía solo 12 años. A los 13 años, ya era viuda y estaba embarazada de su hijo. Vivió toda una tragedia shakespeariana en un solo año. Eso sí que es eficiencia. Leonor de Castilla se casó con el rey Eduardo alrededor de 13 o 14 años, que hoy en día ni siquiera es suficiente para postularse para la presidencia estudiantil. Así que sí, no ser una madre viuda a los 13 años es una gran ventaja de la vida moderna. Entre la falta de métodos anticonceptivos eficaces y la expectativa de producir un montón de herederos, las mujeres en la Edad Media quedaban embarazadas con bastante frecuencia, una vez a la semana si era dependiendo del clima. Desafortunadamente, tus probabilidades de morir durante altas. Los estudiosos debaten el porcentaje de madres de clase alta que fallecían durante el parto, pero podría haber sido hasta un 15 o 20%. Para los bebés, la tasa de mortalidad podría haber estado entre el 8.5 y el 19%. Eso es mucha mala suerte para un bebé. Estas tasas han disminuido drásticamente desde la época medieval. Por ejemplo, la medición más reciente de la razón de mortalidad materna en Estados Unidos situó el número en poco más de 17 muertes por cada nacimientos y las razones de mortalidad infantil de 5 muertes por cada 1000 nacimientos. Así que, aunque la medicina moderna todavía no tiene un historial perfecto, es obvio que es mejor estar embarazada en el mundo actual que en la época de los castillos. Hay algunas características básicas de la vida moderna que muchos de nosotros damos por sentado, como los y los viajes aéreos comerciales. Pero una de las más subestimadas probablemente sea la plomería moderna, específicamente los inodoros con agua corriente. Tener la opción de hacer tus necesidades en la comodidad de tu propio hogar, sin crear básicamente un nuevo compañero de cuarto maloliente, es un lujo que está terriblemente infravalorado. Durante la época medieval, los miembros de la realeza que sentían la llamada de la naturaleza en medio de la noche tenían que hacer sus necesidades en grandes orinales. Como era de esperarse, estos recipientes rudimentarios apesta que los sirvientes los desechaban por la mañana. Y si te preguntas cómo se deshacían de ellos, bueno, el contenido de los orinales normalmente se arrojaba por la ventana.
y no era raro que le cayera en la cabeza a alguna persona desprevenida que simplemente pasaba bajo la ventana en el momento equivocado. Como se describe en el antiguo cuento inglés, la leyenda del autobús de gira de Dave Matthews Band. De hecho, se dice que a María Antonieta una vez le tiraron accidentalmente un orinal encima cuando estaba en el Palacio de Versalles. Probablemente no era ese el pastel que tenía en mente. Dicho esto, había algunas alternativas al orinal. Los castillos más lujosos estaban equipados con lo que se llamaban letrinas, que eran asientos de piedra o madera colocados sobre un conducto que llevaba a un pozo. Básicamente eran baños portátiles muy altos. Y al igual que los baños portátiles, estos inodoros insalubres también requerían vaciarse a intervalos regulares. Los castillos medievales a menudo se retratan como lugares elegantes y lujosos con chimeneas encendidas, finos tapices y muebles acogedores y elegantes. Pero la realidad era muy diferente. En realidad, una persona promedio probablemente estaría más cómoda en un pequeño departamento tipo estudio que en un castillo real, debido a que estaban construidos extremadamente fríos y con muchas corrientes de aire. Esto significaba que eran helados en invierno, no retenían el calor y normalmente estaban llenos de humedad. Para contrarrestar estos efectos del clima, los miembros de la rearse de palacio en palacio durante todo el año, algo parecido a cómo personas se van corriendo a Florida cada año en cuanto las hojas empiezan a cambiar. Y esos finos tapices no estaban ahí solo como decoración. Los habitantes del castillo los colgaban en las paredes para aislar el frío, aunque ayudaban un poco a mantener fuera las corrientes de aire Noriseism. En mente no había suficientes enchufes disponibles para conectar un calentador portátil. Para la mayoría de las personas en la era moderna, una semana laboral de 40 horas es lo estándar. Y aunque muchos tienen que trabajar mucho más que eso, en algún momento todos podemos terminar la jornada e irnos a casa, o por aperitivos a mitad de precio. Pero así no era para la realeza medieval. Ser rey era un trabajo de 24 horas, al menos para los que realmente se esforzaban. Como prueba basta con ver al rey Carlos V de Francia, cuya rutina fue registrada para la posteridad. Se despertaba a las 6 de la mañana y se vestía. Luego rezaba con su capellán y después asistía. Eso parece un poco redundante. Ve una forma de liberar una hora aquí. Más tarde, Carlos se reunió con sus súbditos, seguido de su consejo. Carlos finalmente comía algo a las 10 de la mañana, luego recibía diplomáticos, nobles y a muchas más hasta la tarde. En ese momento tenía algo de tiempo para descansar y pasar el rato en el jardín, pero todo volvía a empezar a las 6 día siguiente. Básicamente, tenía que levantarse temprano, ir a la iglesia 2 veces y luego tener reuniones todo el día. Carlos V pudo haber sido la primera persona en acuñar la frase. Esa reunión pudo haber sido esa reunión pudo haber sido un pergamino. Cuando pensamos en los caballeros de la época medieval, pensamos en hombres valientes que elegían defender su honor en justas, actos de caballerosidad y matando dragones. Pero así no era exactamente para los caballeros de verdad. Las justas no siempre formaron parte de la cultura de ser caballero. La caballerosidad era menos sobre cómo ser un caballero y más una lista de lo que no se debía hacer, y los dragones no deseáramos que lo fueran. Hoy vamos a explorar cómo era realmente ser un caballero durante la época medieval. No había muchas opciones para otras religiones, así que casi todos los que vivían en la Europa medieval eran católicos, o al menos decían serlo. Todos, desde los reyes y reinas hasta los humildes campesinos y siervos, debían participar en sus deberes religiosos, ya fuera de manera anual o diaria. Los caballeros ciertamente estaban incluidos en esto, y se sabía que comen tutina en su iglesia local. Hoy en día diríamos que el desayuno es la comida más importante del día, pero en aquel entonces alimentar el alma cristiana se consideraba más importante. Eso era parte de su código moral, al igual que el otro código, algo así como un código de hombres a la antigua. También seguían el código de caballería. Es algo que se puede encontrar en una novela de Nicholas Sparks, pero el código para los caballeros era menos para recordarles que abrieran la puerta a las damas y más para mantener a raya a los caballeros beligerantes y simplemente mantenerlo aquí hasta que tú o alguien más, solo yo, solo tú. Retrocede. Aunque había reglas sobre cosas que hacer, como vivir con honor, proteger a los débiles y respetar las virtudes de las mujeres, había muchas más reglas sobre lo que no se debía hacer. Las cosas que los caballeros no podían hacer, según el código de caballería, incluían golpear a sacerdotes, tomar exán, tomar el ganado u otros animales de alguien, secuestrar, matar o hacerles cualquier tipo de daño a personas inocentes al azar. Estas son reglas con las que todos podemos estar de acuerdo que cumplen con el mínimo indispensable de lo que entraría en la categoría de caballería. Hoy en día todos siempre están probando una nueva dieta de moda, pero las dietas medievales no incluían keto, paleo ni Atkins y definitivamente nunca tuvieron un lunes sin carne.
Nunca tuvieron un día sin carne, ya que la carne era el ingrediente principal. Aunque la mayoría de las comidas consistían en pan porque sabían bien, también era porque pensaban que la mayoría de las verduras eran venenosas. Es un dicho clásico que una manzana podrida puede echar a perder el barril, pero parece que en ese entonces alguien comió el tipo equivocado de hongo en su ensalada, así que todas las verduras pasaron de moda. Cuidado con las ensaladas verdes y las frutas crudas porque te enfermarán, era un dicho común en esa época. La carne no era barata en la época medieval, y como no había mortadela Oscar Mayer para comer en caso de apuro, los de menor nivel económico comían cerdo. Eso está bien, cerdo. Sin embargo, como los caballeros tenían un estatus social elevado, tenían acceso a alimentos de mayor calidad que el siervo o campesino promedio. A los caballeros a menudo se les servía carne de res y de oveja junto con queso. Como la comida tenía que mantenerse apta para el consumo, mucha de ella estaba encurtida con sal, lo que sin duda haría que alguien tuviera sed. Por eso, si no tenían un Kroger a la mano, puedes apostar que tampoco tenían Evian. Así que sin acceso ilimitado a agua limpia, la gente de la época medieval bebía principalmente alcohol porque sabían que no estaría contaminado. Aunque hoy los medievales bebían como chicos de fraternidad, y eso a menudo llevaba a un peor comportamiento. Todos estos hombres bebiendo cerveza todo el tiempo. Definitivamente no estaban jugando beer pong ni flip cup. Y este comportamiento alborotado a veces podía volverse violento y nada caballeroso. Por supuesto, no podían beber demasiada hidromiel, porque eso los engordaría, ya que contrario a lo que podrías pensar del estereotipo tradicional masculino que un caballero evoca en tu imaginación. Así es, la imagen lo era todo. Y como nadie recibía likes en sus páginas de Instagram, tenían que conformarse con la aprobación a la antigua, cumplidos y adoración. Pero la moda no era tan sencilla como lo es ahora. Había leyes que ponían restricciones sobre lo que la gente podía usar. Bajo la ley suntuaria, a la gente común se le prohibía gastar mucho en su vestimenta. Este límite se instituyó para evitar que los campesinos y siervos se vistieran mejor que la nobleza como los caballeros, de modo que todos pudieran ser identificados por su apariencia exterior. Así que los caballeros tenían que usar ropa elegante para distinguirse de la clase baja. Hacían esto usando diseños más elaborados y materiales de mejor calidad, además de resaltar sus entrepiernas con grandes braguetas. Sí, así es. Como no había autos deportivos para en ese entonces. No importaba cómo se vistieran, los caballeros aún tenían un trabajo que hacer. Pero ¿cuál era de sus responsabilidades? Incluía servir en el ejército privado de su señor. En algunos lugares como Inglaterra, los caballeros protegían exclusivamente al rey, lo que en efecto los convertía en el ejército nacional. Otros lugares como Francia permitían que los nobles de la comunidad reclutaran caballeros para protegerlos, lo que los hacía más parecidos a guardaespaldas. Sin importar a quién servían, se esperaba que los caballeros lucharan y cumplieran las órdenes de quienquiera que les juraran lealtad, igual que Brienne de Tarth, solo que con una bragueta un poco más grande. Claro, ser caballero era una profesión, pero generalmente solo trabajaban alrededor de 40 días al año, como muchos trabajos modernos. Había una cierta dinámica de apurarse para luego esperar. Ser caballero esencialmente significaba estar de guardia. Se esperaba o escoltar a su señor en viajes, pero en realidad estas tareas no implicaban mayor esfuerzo y acababan pronto. Los caballeros tenían que estar en su mejor nivel cuando iban a la batalla, pero también tenían que asegurarse de estar siempre listos, y eso se lograba participando en torneos. Esto comenzó con ellos compitiendo en melés, batallas simuladas donde luchaban por premios. Con el tiempo, eso evolucionó en justas. Esto después se convirtió en glorificados desfiles ecuestres llamados carruseles, que reconocerás por tus años de no querer subirte a uno en los parques de diversiones y ferias cuando eras niño. Alguien tiene un problema con los carruseles. Los torneos no estaban abiertos para cualquiera, eran exclusivamente para hombres de la nobleza. Era un gran honor participar en ellos, así que nadie dejaba sus invitaciones sin leer. Esto era algo que elegían hacer si se les invitaba. Como tenían mucho tiempo estando de guardia, los caballeros tenían muchas oportunidades de competir en torneos y ganar un poco de dinero extra. También tenían más tiempo para cortejar a las damas. Con el tiempo, la cantidad de caballeros disminuyó porque no todos podían salir victoriosos en la batalla. Bastardo estúpido, ya no tienes brazos. Sí, sí, tengo. Es solo una herida superficial. Tony Stark no era nada comparado con los caballeros medievales con su imponente armadura. Un caballero parecía impenetrable y lo era contra las flechas que les disparaban. Pero la vida de un caballero en batalla no se trataba. Para el resto de sus deberes, la armadura completa que pesaba entre 27 y 50 kilos no era muy práctica porque era como si llevaran a una Fran Drescher entera en la espalda.
Esta armadura que ralentizaba a los caballeros es parte de la razón por la que en los siglos XIV y XV podrían haber ganado varias batallas importantes si hubieran usado protecciones menos voluminosas. Habrían sido más ágiles, más enérgicos y en general más rápidos que los otros ejércitos sepultados bajo armaduras igual de pesadas. Con el tiempo se aprendió la lección y en el siglo XVI los soldados cambiaron sus montones de armaduras por vestimenta que les permitía ser más móviles. Si has estado luchando por saber qué hacer con tu vida, consuélate de que la Medicerna te permite vivir más del triple de lo que vivía la gente en la época medieval. Con menos tiempo tenían que decidir rápidamente cuál. La mayoría de las personas llegaba a la avanzada edad de 30 años. El entrenamiento para ser caballero podía comenzar desde significaba que podían pasar los siguientes 14 años de su vida entrenando. Durante esos años se dedicaban a ser guerreros fuertes e impresionantes. Estos años los pasaban a caballo aprendiendo tiro con arco y dominando hasta que fueran competentes. Después de muchos montajes de entrenamiento, estarían listos para alcanzar el título de caballero a los 21 años. En este momento pasaban por una ceremonia de investidura donde juraban lealtad a un señor en particular. Puntos extras y decidían escribir el nombre de su señor en sus nuevos cuadernos con corazones dibujados al lado. Como esto fue mucho antes de la era de Apple TV, las noches transcurrían en comunidad, ya que caballeros y nobles encontraban formas de entretenerse beber. Generalmente, el entretenimiento después de la cena venía de un juglar, un sirviente que primero era empleado como músico del castillo o de la corte. Algunos eran conocidos como bardos, aunque no sabemos si algún caballero tuvo la suerte de ser deleitado por ese bardo. Ya sabes cuál. Pero los caballeros a menudo eran agasajados con baladas o poemas largos basados en mitos. El valiente Sir Robin huyó valientemente. ¡No lo hice! Los caballeros pasaban muchas noches entreteniéndose entre ellos porque los caballeros no dormían exactamente bien nuestros estándares. En cambio, dormían por turnos. Algunos podían dormir la mitad de la noche y luego despertarse y rezar, ¿verdad? O si tenían mucha suerte, tener relaciones sexuales, pero alguien tenía que quedarse despierto y vigilar. La mayoría de nosotros hoy en día preferiríamos dormir toda la noche, pero parece que sus horarios de sueño interrumpidos no eran peligrosos para ellos, a menos que esto estuviera afectando su esperanza de vida de 30 años. La vida de un caballero no era solo batallas ni solo pompa, si podías comprometerte desde una edad temprana. Las películas y la televisión han hecho que la vida en un castillo parezca un episodio de MTV Cribs, siempre y cuando seas uno de los nobles, pero no todo eran banquetes y festivales. Los castillos eran fortalezas oscuras, húmedas de alimañas y enfermedades. Hoy vamos a explorar cómo era realmente la vida en un castillo medieval. Si eras uno de los afortunados de la clase gobernante, podías darte el lujo de beber vibrara de vez en cuando. En su mayor parte, no había mucho confort ni relajación fuera de ir a la iglesia y torturar a un enemigo hasta la muerte. Para los europeos en la época medieval, la plomería significa que no existía el agua corriente y absolutamente ninguna forma de tirar de la cadena de un inodoro. Los desechos simplemente se acumulaban en un gran pozo negro debajo del inodoro, haciendo que cada castillo fuera básicamente un enorme baño portátil. Ahora imagina ese baño portátil en el día más caluroso del verano. Quizá por eso todos en Juego de Tronos están tan enojados todo el tiempo y no era solo el hedor perpetuo de los excrementos lo que hacía que la vida en el castillo apestara, lo que significaba que casi nadie podía bañarse, a menos que fueras muy rico y que todos los sirvientes en un castillo andaban por ahí oliendo tan fuerte como una bolsa de gimnasio usada. Además de eso, los sirvientes no podían pagar medicinas como los señores y nobles, así que el habitante promedio del castillo andaba por ahí gravemente enfermo, tratando de arreglárselas para que se le quitara. Y bueno, hablando de esas letrinas, privacidad realmente no existía en los castillos a menos que fueras el dueño del lugar. Así que cuando tenías que ir corriendo al baño para hacer tus necesidades, lo hacías en un banco largo de madera con varios agujeros cortados, a la vista de tus compañeros de trabajo y en realidad de cualquiera que pasara por ahí. De nuevo, no había descarga, así que lo que hacías simplemente caía en un enorme pozo de horrores dentro del castillo. Y esperemos que nunca se te cayeran las llaves de tu carreta ahí, porque sería como arrojarlas a un volcán séptico. ¿Sabes lo apretada que se pone la casa cuando uno o dos parientes vienen de visita? Era vivir en un castillo. Los castillos requerían docenas de sirvientes solo para mantener el funcionamiento diario, sin mencionar a las varias generaciones de las familias del señor y la señora que vivían ahí, junto con todos sus sirvientes y asistentes personales. Era como vivir desde una sola familia.
Todos hemos visto suficientes películas de fantasía y caricaturas de Disney para saber que los castillos tenían mazmorras donde el señor y la señora podían encerrar a criminales oponentes políticos o realmente gilos el loftimento. Lo que suelen omitir en las películas de Disney es que estos prisioneros eran torturados rutinariamente de maneras grotescas. Un método popular consistía en dejar que el prisionero fuera devorado vivo de adentro hacia afuera por ratas hambrientas. Bueno, ¿no es divertido de ver? Además de ser simplemente sádico, la creencia común era que el dolor extremo ayudaba a limpiar a una persona de sus pecados, lo que le da un significado aterrador. Esto es por tu propio bien. Y ya que estamos hablando de ratas, las ratas pueden ser difíciles de controlar incluso hoy en día, así que imagina cómo era vivir en un castillo oscuro y húmedo sin trampas modernas ni control de plagas. Las ratas estaban por todas partes y realmente no había mucho que pudieras hacer al respecto. Simplemente aceptabas la infesparte de la vida normal, algo así como el Chevy Malibu de la época. Después de un tiempo, uno pensaría que la gente se acostumbraría a las ratas, pero les tenían un miedo mortal. Ciertamente no ayudaba que fueran un instrumento popular de tortura, o que en esa época transmitieran una plaga que radicó a cerca de la mitad de la población de Europa. A estas alturas no debería sorprender que la gente que vivía en castillos prefería estar ebria porque la mejor manera de soportar untada que olía a excremento y era una tortura llena de ratas. Era con una jarra de cerveza bien agarrada en la mano. Los señores y las damas podían beber prácticamente lo que quisieran, incluyendo vinos finos, cervezas y licores, pero los sirvientes tenían que conformarse con lo que hubo. De hecho, era más seguro beber alcohol que agua, porque la mayoría del agua que podías encontrar estaba tan contaminada que la confiscaría como si fuera un arma. Con todo ese consumo de alcohol, uno pensaría que la mayoría de la gente en un castillo no se levantaría de la cama hasta por lo menos el mediodía. Y aunque eso podía ser cierto para los señores, los sirvientes tenían que levantarse a trabajar tan pronto como salía aún no existía. Así que la luz del sol era sumamente importante. Los castillos son lugares oscuros incluso durante el día, así que los sirvientes aprovechar cada segundo de luz solar solo para poder hacer su trabajo. Incluso si no trabajabas en un castillo, a menos que fueras rico, lo más probable es que trabajaras como comerciante, artesano o jornalero, así que tenías que levantarte al amanecer si esperabas ganar algo de dinero. Contrario a la creencia popular, a la gente le gustaba bañarse en la época medieval tanto como hoy en día, solo que el agua limpia era difícil de conseguir, especialmente para la clase baja. De verdad no podemos enfatizar lo suficiente. La tina en sí era como un enorme balde de madera, casi caricaturesco, que se podía llevar de un cuarto a otro en el castillo para que la gente se bañara. Sasonk. No era ni higiénico ni privado, pero al menos podías quitarte un poco de ese olor a castillo. Los castillos eran básicamente sótanos gigantes sin ningún tipo de aislamiento. Fueron diseñados principalmente como fortalezas y no como viviendas, así que tocas ventanas que había no dejaban entrar mucha luz solar. Los señores y las damas tenían las habitaciones más agradables, con chimeneas y ventanas, pero los cuartos de los sirvientes a menudo estaban ubicados en el interior inferior de los castillos. Madrigueras frías y oscuras que eran un caldo de cultivo para enfermecaso. Creo que preferiría dormir afuera. Siempre había algo sucediendo en un castillo, ya fuera celebrando algún festival o día festivo, o recibiendo a una familia noble de visita. Por lo tanto, las comidas enormes y extravagantes eran la norma más que la excepción. Si eras uno de los cocineros, te la pasabas todo el día preparando el banquete y luego tenías tu propia comida escasa en la cocina. Mientras tanto, los señores y las damas de la casa entretenían a sus invitados en una larga mesa de madera con las personas sentadas según su importancia. Las personas importantes se sentaban en la cabecera de la mesa, mientras que los sirvientes estaban hasta el fuera de la vista, porque nada arruina una comida como tener que ver a gente pobre. Es como ir a un Waffle House después de tu boda, pero más triste. Las comidas se tomaban en el gran salón de un castillo, y como mencionamos, te sentabas en el salón según tu estatus, pero tu estatus no solo afectaba dónde te sentabas, también determinaba lo que podías comer. El señor, la señora, su familia y sus invitados recibían platillos gourmetes e ingredientes lujosos. Si eras un sirviente, sin embargo, te tocaba verlos comer esa comida mientras tú te conformabas con un guiso o un extremo oscuro de la mesa. Pero bueno, podría peor, al menos estás comiendo. Más del 85% de los habitantes de un pueblo y no se les permitía entrar al castillo. Así que aunque trabajaban la tierra para el señor o la señora, dependía de ellos mismos alimentar a sus familias y a sí mismos.
El señor y la señora de un castillo eran responsables de gobernar sus tierras, lo que incluía tomar muchas decisiones difíciles con regularidad y participar en intensas negociaciones políticas. Así que no podían preocuparse por asuntos triviales como preparar sus comidas o asegurarse de que el castillo no se deteriorara. Por eso cada castillo tenía un gran personal de sirvientes. Además de las tareas domésticas habituales necesarias para mantener el castillo en funcionamiento, también tenían que atender todas las necesidades y caprichos del señor y la señora y sus familias. El trabajo de nadie era fácil, pero al menos los señores y las damas podían relajarse de vez en cuando. Como ya hemos establecido, los castillos eran básicamente montones de basura apestosos hechos de piedra. Parte del esfuerzo interminable por mantener el castillo a mente limpio consistía en esparcir juncos, cañas y hierbas por el suelo. Las plantas absorbían los derrames desagradables y, con suerte, cubrían algunos de los olores más insoportables. Cambiar los viejos juncos por unos limpios no era muy diferente a mover un cadáver, ya que grasa, fragmentos, huesos, saliva y excrementos de perros y gatos y todo lo que es desagradable. Básicamente, donde quiera que fueras en el castillo, caminabas sobre una capa de suciedad apenas disimulada. Suena como mi dormitorio en la universidad. En la época antes de los microondas, las parrillas George Foreman y Sur La Table cocinaba sobre fuego abierto, lo cual puede ser un problema si cocinas en un edificio lleno de madera y heno. En la primera mitad de la Edad Media, la mayoría de las cocinas se construían de madera por razones que la historia aún no ha explicado adecuadamente. En consecuencia, que toda tu cocina se incendiara por una brasa suelta del almuerzo de ese día era una posibilidad constante. Todos y todo terminaban asados a la parrilla por las llamas. No fue, sino hasta después que la piedra se convirtió en material de construcción preferido y se construyeron hogares controlados los fuegos de cocina. ¡Oh! Ocean acaba de likes. Cada castillo tenía una capilla dentro del castillo, para que el señor y la señora pudieran asistir a la misa matutina. De hecho, junto con el gran salón, la capilla era la estructura definitoria del castillo. Todo lo demás se construía alrededor de esas dos habitaciones principales. Si vivías en un castillo particularmente lujoso, la capilla tendría 2 pisos para que el señor, la señora en el nivel superior y literalmente mirar hacia abajo a los sirvientes. Mira a esa pobre persona. ¡Qué asco! La Edad Media fue dura, tanto que incluso el mejor de los casos, vivir en un castillo era prácticamente una experiencia miserable. Las representaciones de la guerra medieval a menudo la muestran como caótica y brutal, con 2 ejércitos golpeándose entre sí con espadas y escudos. En realidad, las sociedades medievales eran capaces de producir armas enormes que podían devastar el campo de batalla. Así que hoy vamos a echar un vistazo a las superarmas medievales que parecen inventadas, pero no lo son. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal Weird History. Después de eso, te agradeceríamos mucho si dejaras un comentario y nos dijeras sobre qué otras armas militares históricas te gustaría oír hablar. Bien, como verás, tenemos una amplia variedad de armas que nos gustaría mostrarte. El fuego y los barcos de madera son una combinación peligrosa, y nadie lo sabía mejor que los bizantinos. Ellos fueron los creadores del fuego griego, un misterioso líquido inflamable que se usaba tanto en combates navales como terrestres. El fuego griego podía rociarse a través de una manguera o lanzarse en forma de proyectil, y era muy difícil de apagar. Es reconocido por haber inventado el fuego griego entre los años 668 y 670 después de Cristo. La mezcla probablemente incluía petróleo o nafta, así como cal viva, azufre, resina y nitrato de potasio. Pero los bizantinos mantuvieron su receta exacta en secreto para el resto del mundo, y con buena razón. El fuego griego permitió a los bizantinos forjar un enorme imperio en el Mediterráneo oriental que duraría casi 800 años más. El fuego griego siguió siendo un arma poderosa durante la Edad Media, pero desapareció de los registros históricos después del saqueo de Constantinopla por los cruzados en 1004 después de Cristo. No se sabe si se usó después de eso, pero hoy en día su receta se ha perdido con el tiempo. En 1452, el debilitado Imperio Bizantino aún se enfrentaba a una nueva amenaza: el emergente Imperio Otomano y su sultán de 21 años y su sultán de 20 II. Ese año, un mercenario y experto en asedios húngaro, llamado Orban, se acercó a Constantino con una oferta para fundir un enorme cañón de bronce, o bombarda, para la defensa contra los otomanos. Pero cuando Constantino no pudo pagar la alta tarifa de Orban, Orban llevó su diseño a Mehmed. Los traficantes de armas, hay que quererlos. De todos modos, el cañón que Orban construyó para Mehmed fue llamado un monstruo horrible y extraordinario. La bombarda de Orban medía 27 pies de largo.
El cañón estaba reforzado con 8 pulgadas de bronce para absorber la explosión y el diámetro era de 30 pulgadas. Disparaba una bala de cañón que pesaba hasta 1.500 libras y requería 200 hombres y 60 bueyes para transportarlo. Cuando se probó por primera vez, el cañón disparó un proyectil a más de 1 milla, enterrando los 6 pies en la tierra al aterrizar. Cuando Mehmed llevó la bombarda al sitio de Constantinopla, en 1453 el enorme cañón fue la pieza central de una serie de artillería que incluía más de 60 cañones adicionales y numerosos trabuquetes. La artillería devastó las murallas de Constantinopla y permitió que las tropas de Mehmed saquearan la ciudad, que se pensaba que era la mejor defendida de la Europa medieval. Apostamos a que Constantino se arrepintió de no haber reunido el dinero para esa compra. Un caballero medieval con armadura podía ser una fuerza devastadora en el campo de batalla, y su imagen como guerrero formidable ha perdurado en la imaginación popular. Sin embargo, en realidad, un campesino con un arco largo podía darles muchos problemas. Un arco largo galés medía alrededor de 6 pies de largo, estaba hecho y requería casi el doble de fuerza de tracción que un arco de caza moderno para disparar. Eso era lo suficientemente potente como para... De hecho, después de un encuentro con un arquero galés alrededor del año 1300, un caballero inglés afirmó que recibió una flecha que atravesó su muslo, que estaba cubierto con cota de malla, y luego penetró su silla de montar y derribó a su caballo. Lo más probable es que los normandos adoptaran el arco largo de los galeses después de conquistar Inglaterra en 1060. Si has visto que el rey Eduardo I los usó de manera algo efectiva contra Guillermo Wallace en la batalla de Falkirk en 1298 después de Cristo. Y si conoces a Shakespeare, probablemente recuerdes que los arqueros de arco largo de Enrique V abrumaron a los franceses fuertemente armados en la batalla de Azincourt en 1415 después de Cristo. Como los arcos largos eran tan efectivos y relativamente baratos de producir, también se convirtieron en la columna vertebral de la defensa del territorio inglés. El detalle era que requerían mucho entrenamiento y habilidad para usarse de manera efectiva. Leyes que datan al menos desde el siglo XIII requerían que todo inglés que ganara más de 2 libras al año debía poseer un arco largo, y se esperaba que los hombres de hasta 60 años supieran cómo usarlos. Las armas de alta tecnología son geniales, pero a veces es mejor mantener las cosas simples, y el barco infernal holandés era devastadoramente simple. Básicamente era solo un barco cargado con la mayor cantidad posible de pólvora, diseñado para flotar hacia una formación enemiga y explotar con una mecha de combustión lenta. Se construyeron pocos barcos infernales, de 3.200 kilos de pólvora. El ingeniero militar italiano, Federico Gimbelli, tuvo la idea al comienzo de la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos, que comenzó en 1568. Al igual que el constructor de cañones Orban lo había hecho un siglo antes, Gimbelli intentó vender su idea a ambos bandos del conflicto antes de que los holandeses lo contrataran. Si no amas a los comerciantes de armas, tienes que admirarlos. Gimbelli y los holandeses usaron sus barcos infernales para romper el asedio español de Amberes en 1580, ocultos entre 32 barcos señuelo en llamas. 2 barcos infernales se deslizaron hacia la española mientras estaba atracada en el río Escalda. Solo uno detonó, pero fue más que suficiente. La explosión cobró más de 1.000 vidas españolas y se pudo escuchar hasta 80 kilómetros de distancia. Dada su efectividad, uno pensaría que los barcos infernales se volverían muy populares rápidamente, pero eran increíblemente caros de construir y rara vez se usaron después. En la época medieval, los gobernantes construían castillos con muros fortificados como una forma de controlar sus territorios y estaban diseñados para resistir asedios que podían durar meses o incluso años. Para contrarrestar los muros de los castillos, los ejércitos medievales empezaron a usar trabuquetes. Hoy en día a menudo se les llama erróneamente catapultas, pero los trabuquetes en realidad son un tipo específico de catapulta que puede lanzar un proyectil mucho más pesado. Aunque su uso en la guerra de asedio ha hecho que se les asocie comúnmente con la Edad Media, en realidad son mucho más antiguos. Como los trabuquetes existen desde hace más de 2 milenios. El ejército chino los utilizaba desde el siglo IV a.C. Los ejércitos árabes y bizantinos los usaban ya en el siglo VI d.C. Los ejércitos cruzados fueron los primeros europeos en encontrarse con ellos en persona, y al parecer impresionados que llevaron la tecnología de regreso a Europa en el siglo XI. A estas armas a veces se les daban apodos como Malvecino, Mal Pariente y Lanzapiedras de Dios. Una catapulta de contrapeso utiliza un brazo lanzador con un contrapeso para arrojar objetos grandes a largas distancias. Los primeros trabuquetes europeos dependían de humanos para lanzar sus proyectiles, pero la catapulta de contrapeso eliminó la necesidad de la fuerza humana para jalar.
aunque es difícil, medidas precisas. Aparentemente, las catapultas medievales podían lanzar proyectiles de más de 300 libras a una distancia de más de 200 metros. Estas armas podían usarse para lanzar piedras pesadas, barriles en llamas, las cabezas decapitadas de los enemigos, y sí, incluso vacas. Y pensabas que Monty Python solo estaba bromeando con eso. Las catapultas de contrapeso fueron la artillería de asedio dominante hasta la llegada del cañón en el siglo XV. Cuando se enfrentaban a un enemigo numéricamente superior, usaban tecnología ingeniosa para equilibrar la balanza. Ese fue el origen del kabuk sancoreano o barco tortuga. El barco tortuga, que se basaba en un diseño anterior, se le atribuye al almirante coreano Yi Sun-sin, quien los creó para usarlos contra los japoneses en la Guerra de los 7 Años a 1598 después de Cristo. Un barco tortuga era esencialmente el estándar, al que se le añadía una cubierta exterior para mayor protección. Su característica más destacada era una gran cabeza de dragón tallada en la proa. Estas eran lo suficientemente grandes como para albergar un cañón, pero eran especialmente efectivas como una forma de guerra psicológica. Algunas tripulaciones de barcos tortuga quemaban sustancias venenosas en las bocas de los dragones para emitir vapores tóxicos sobre los enemigos. La otra característica distintiva principal pudo haber sido el uso de placas de metal en el casco. Los estudiosos modernos no están de acuerdo sobre si realmente se usó armadura de metal, pero supuestamente servía para el barco del fuego enemigo y de los abordajes, ya que los garfios no podían penetrar superficies metálicas. Algunas armaduras de los barcos tortuga también incluían pinchos de metal. Los barcos tortuga eran la respuesta coreana al combate directo de barcos de la armada japonesa. Los comandantes coreanos remaban sus barcos tortuga hasta el centro de las formaciones japonesas y las desorganizaban. Luego, sus cañones abrían fuego a corta distancia. El almirante Yi Sun-sin hizo retroceder a la armada japonesa y hoy es considerado un héroe nacional. Los primeros tanques de metal fueron utilizados en Bretaña durante la batalla de Flers-Courcelette en 1916 en la Primera Guerra Mundial. Pero la idea de usar un vehículo blindado como una posición de ataque móvil en el campo de batalla se remonta hasta los carros de guerra medievales. Los europeos medievales tampoco inventaron el carro de guerra. Una versión china llamada Wuganchua se usaba durante el siglo VI. Pero los primeros europeos en usarlos con gran eficacia fueron los husitas, una minoría religiosa bohemia que defendía las enseñanzas poco ortodoxas de Jan Hus. Los husitas libraron una serie de guerras contra la Iglesia Católica. Los carros de guerra husitas estaban hechos de madera endurecida. En el campo de batalla se colocaban en formaciones circulares para crear una especie de fortaleza temporal ajustable. Dentro de los carros, los arqueros podían disparar flechas a través de agujeros en las paredes, y los soldados con mayales rechazaban a los soldados enemigos. Una vez que el enemigo estaba en desorden, más soldados y caballería salían de los carros y los abrumaban. Los husitas usaron sus carros de guerra para derrotar a varios ejércitos más grandes y mejor equipados, aunque al final perderían las guerras husitas. Aún así demostraron la efectividad del carro de guerra. La palabra arma de fuego suele asociarse con las armas, pero técnicamente un arma de fuego es cualquier arma que utiliza pólvora para lanzar un proyectil. Las armas de fuego empezaron a decidir batallas europeas en el siglo XVI, pero los chinos ya usaban armas de fuego en combate siglos antes. La lanza de fuego china era básicamente una lanza, con un fuego artificial atado a un extremo. Una vez encendido, el fuego artificial explotaba y lanzaba un proyectil o veneno al enemigo. No eran precisas y solo tenían un alcance de unos pocos pies, pero a corta distancia eran extremadamente peligrosas. Los alquimistas chinos descubrieron la pólvora por primera vez durante la de 960 a 1279 después de Cristo y rápidamente comenzaron a usarla para fabricar armas explosivas. La lanza de fuego se usaba ya después de Cristo, eran más efectivas cuando se usaban en defensa, especialmente al defender las murallas de la ciudad de los sitiadores. ¿Qué opinas? ¿Cuál de estas superarmas medievales te parece la más genial? Déjanos tu opinión en los comentarios aquí abajo y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History.